La salud mental es una importante causa de mortalidad y discapacidad, esto a todo nivel, incluido Chile. Y si ustedes se fijan, en términos de los años perdidos por discapacidad, que es una medida como su nombre lo dice, de medir la discapacidad de grupos de enfermedades, los trastornos mentales, como dice aquí al año 2017, están en el cuarto lugar de causas de años perdidos por discapacidad. Las autoagresiones y la violencia, que también obviamente forman parte de lo que uno pudiera pensar como salud mental, en el número 11, y el abuso de sustancias, o el uso de sustancias, uso de alcohol y drogas dentro de las 16 primeras. Entonces estamos hablando que son grupos de enfermedades que son importantes, las producidas o las que están en el contexto de la salud mental, y por eso es tan importante que abordemos este tema dada la contingencia. ¿Y por qué además? Porque además de que cuando uno está sufriendo un trastorno mental, tiene un sufrimiento importante debido a la patología, además hay una asociación y que está bien demostrada entre tener una enfermedad mental o una enfermedad psiquiátrica y tener mayor riesgo de tener enfermedades físicas. De hecho, el riesgo de una persona que tiene un trastorno psiquiátrico de tener una enfermedad física es 1,2 a 3,6 veces mayor que personas que no tienen un trastorno mental. Entonces, dadas esas dos cosas, es muy importante y muy relevante que hablemos de salud mental hoy. Y ahora en esta contingencia, la contingencia de nuestro enemigo hoy coronavirus, que desde el punto de vista de la salud mental ha sido como que nos pegara un rayo en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Ha sido tal la magnitud de la pandemia, en todo sentido, que lo vamos a ver ahora, que esto nos está pegando muy duro y está pegando muy duro también sobre la salud mental de todos nosotros. ¿Por qué? Porque el coronavirus, y no va a entrar en los detalles del coronavirus propiamente tal, pero nos da miedo, nos da incertidumbre. Sabemos que esto es una enfermedad que puede ser en algunos casos grave y sobre todo en adultos mayores y los grupos de riesgo. Nos tiene encerrados en las casas, nos tiene teletrabajando, con todo lo que ello implica para todos y muchos de ustedes que están en las casas probablemente están teletrabajando y es muy difícil teletrabajar cuando uno tiene además familia, tiene hijos, que tiene que conectarlos a sus clases online, tiene que entretenerlos. Ahí vemos un dibujo de una madre con todos sus niños absolutamente, por así decirlo, desquiciados por el encierro. Entonces, nos está poniendo mucha presión desde el punto de vista emocional. Y además, tenemos lo que se viene en unos tiempos más, que es la incertidumbre económica. Sabemos de que esta pandemia va a provocar problemas económicos graves y ya lo está provocando. Hemos tenido cifras muy negativas desde el punto de vista económico en los últimos días. Entonces, por todas estas cosas, nosotros, en el fondo, o nuestra salud mental va a estar en mayor riesgo de que se altere. Y pueden haber muchas otras cosas. Yo puse las más importantes, pero yo diría que estas son las 4 más relevantes. Vamos entonces a hablar de cómo este estresor ambiental, que es la pandemia, afecta a nuestro cerebro y por ende provoca enfermedades mentales. Si ustedes ven aquí a la izquierda, esta es la respuesta del cerebro normal, donde se liberan, y esto lo voy a simplificar, esto se liberan una serie de hormonas que tienen que ver con el estrés. Una de ellas que es el cortisol, que se libera por las glándulas adrenales, y en estado normal se libera obviamente en cantidades normales. Cuando estamos sometidos a un estrés crónico, lo que pasa es que el cerebro empieza a ser invadido por un aumento de este cortisol. ¿Y por qué hay un aumento del cortisol? Porque esta es una hormona que tiene relación con el estrés, y como estamos bajo estrés importante, el cuerpo como que se prepara para el estrés, que sería en términos evolutivos lo equivalente a estar preparado para huir en caso de que un animal nos va a comer, por ejemplo, que esto es lo que uno ve en los animales. Lo que pasa es que el aumento del cortisol crónico en el cuerpo provoca daño cerebral. Y ese daño cerebral es el que finalmente provoca la enfermedad psiquiátrica, y ahí tenemos una serie de manifestaciones posibles que vamos a ver a continuación. Por eso que es tan relevante lo que está pasando hoy y por la magnitud de la pandemia, que, bueno, la última fue hace 100 años atrás. Pueden imaginarse que esto no pasa todos los días. Y ahora que les quiero comentar o relatar otro concepto, que es
que dentro de las reacciones emocionales que uno puede tener frente a una pandemia como esta, uno pudiera pensar de que uno puede reaccionar de dos maneras. Y esto poniéndolo en términos de blanco y negro. Que uno se mantenga sano y que no tenga ninguna repercusión mayor desde el punto de vista emocional con el coronavirus, o que sea una repercusión muy leve, hasta, y esto lo pongo en términos simpáticos obviamente, por estos monitos que puse, uno puede llegar a enfermarse. Pero esto no es tan dicotómico, no es blanco y negro de que o yo salgo adelante y esto no me afecta o me afecta gravemente. Hay una serie de grises entre medio, que es lo que les quiero mostrar acá. Hay un continuo entre el mantenerse desde el punto de vista de salud mental absolutamente sano y libre de síntomas hasta llegar a la enfermedad psiquiátrica más grave. Entonces, todos estos grises que se ven al medio tienen una serie de elementos que pueden hacernos a nosotros sospechar de si la ayuda es necesaria o no. Y eso es lo que les quiero mostrar, y en eso los quiero ayudar a que ustedes puedan identificar cuáles son los elementos que ustedes pudieran utilizar para decir, en realidad, esta reacción que estoy teniendo es un poquito más allá de lo esperable o es una reacción que pudiera ser ya patológica. Y con respecto a la cuarentena, que es lo que estamos viendo ahora específicamente, que ahora vamos a ver qué pasa. Eventualmente hoy día vamos a tener noticias de si seguimos en cuarentena o no, pero ya llevamos 2 o 3 semanas, Santiago casi completo encerrados en nuestras casas. Entonces es importante hablar de las consecuencias de la cuarentena y de las consecuencias psicológicas, que esto en el fondo también se publicó en un estudio, en una revisión hace un poquitos meses atrás, porque hay consecuencias psicológicas específicas de la cuarentena que les voy a comentar a continuación. Y esto se ha visto de nuevo a partir de estudios previos en cuarentenas provocadas por otras cosas. Hubo un brote de gripe equina que se dio en Australia en criadores de caballo, o de caballos en el fondo, y los criadores de caballos tuvieron que estar en cuarentena. Y se vio, por ejemplo, que si el 12% de la población era o reportaba malestar psicológico, el 34% de este grupo de criadores de caballos tenía malestar psicológico. Estamos hablando de también casi 3 veces. También se estudiaron padres e hijos que estaban en cuarentena en pandemias de las diversas que han habido previamente, y se vio que había 4 veces más síntomas de estrés postraumático en padres e hijos expuestos a la cuarentena versus los que no. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estrés postraumático? Este es el ejemplo, creo, más fácil para que ustedes hagan una idea de qué consiste esta patología. Piensen en una película de un veterano de Vietnam que vuelve de la guerra y que están en su casa en Estados Unidos, y que frente a cosas tan simples como un ruido fuerte, experimentan de manera bien masiva los recuerdos de ese evento traumático. Experimentar ese evento traumático puede ser a través de recuerdos, de sueños, de varias maneras, y entonces estos pacientes lo que presentaban eran recuerdos del evento traumático que era estar en cuarentena, 4 veces más. Está hablando de cifras muy importantes. En estudios en personas en cuarentena durante el brote del SARS primero, digamos, que fue hace unos años atrás, se vio que el 20% de las personas en cuarentena presentaba miedo, el 18% nerviosismo, tristeza el 18% y culpa el 10%. También cifras muy altas, estamos hablando de 1 de cada 5 personas. Y otros estudios vieron una serie de otras manifestaciones emocionales diversas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si esta es la evidencia que le acabo de mostrar, y que tampoco los quise marear con muchos números, pero ¿qué es lo que nos puede pasar en la práctica a cada uno de nosotros? Y que probablemente nos está pasando a muchos. Que tengamos diversas emociones. Podemos estar ansiosos, preocupados. Nos puede venir angustia. Podemos estar de repente tristes porque se contagió un familiar, porque vemos la cantidad de muertos que están habiendo, porque no tenemos certeza de qué va a pasar más adelante. Nos puede esto golpear en el ánimo también, de que tal vez ya estamos cansados de tener que estar, si estamos trabajando con nuestros hijos, tener que tenerlos en clase. Nosotros trabajando tenemos que además demostrar que somos súper buenos en el trabajo, porque si no lo demostramos nos podemos quedar sin trabajo por la incertidumbre que hay. Insomnio, que eso obviamente el insomnio es una de las alertas como más iniciales de que estamos pasando por una situación altamente estresante. Irritabilidad, yo creo que a todos nos ha pasado de que andamos
entre comillas, con la mecha más corta y en la casa, con la familia o a veces en el trabajo también. Entonces, esto nos puede pasar, que tengamos estas emociones. Y probablemente yo creo que sería muy raro que alguien no tenga alguna de estas emociones en algún momento. El tema es cuando pedimos ayuda si que sentimos estas emociones. Y eso es lo que les quiero tratar de dar algunas guías, algunos tips para llegar a saber cuándo consultar. Si estas emociones son intensas, ¿en qué sentido? De que sean suficientemente intensas para que nos impidan el poder funcionar. Si resulta que esta angustia es tan intensa que, por ejemplo, tenemos síntomas físicos como se nos aprieta el corazón, sentimos el pecho apretado, nos falta el aire, se nos acelera el corazón, nos da dolor de guata, nos da ganas de ir al baño, no sé. Estamos hablando que esa angustia no es una angustia así como leve que uno puede tener en otras circunstancias, una angustia intensa. Si además estas emociones son frecuentes, si todos los días o la mayoría de los días, tenemos emociones tan intensas como la que estaba hablando, o resulta que nuestro ánimo está todos los días malo, que no tenemos ganas de levantarnos o nos cuesta empezar el día, no nos sentimos motivados. Y como hablábamos recién, cualquier emoción que impida el funcionamiento normal, por definición, es una emoción que ya pasa a ser patológica. Entonces, supongamos que estamos teletrabajando y resulta que nos tenemos que, y esto de experiencia con pacientes que ya me ha tocado ver, que tienen que salirse de la videoconferencia porque se empiezan a sentir mal, porque se empiezan a angustiar porque les dan ganas de llorar. Eso probablemente ya va más allá de la reacción, una reacción emocional, llamémoslo así, proporcional a este estresor que por lo demás es muy grave. Pero ya cuando empieza a alterar el funcionamiento, uno ya piensa en que estas emociones ya están siendo un poco más allá de lo esperable. Si para calmar estas emociones empezamos a utilizar sustancias, y esto también yo lo he escuchado en pacientes, lo he escuchado, y ustedes probablemente lo han escuchado también decir, ¿cómo no voy a relajarme con una copita de vino todas las noches? O o para qué decir usar droga. Entonces, si eso aparece en que ustedes notan que hay un aumento del uso del alcohol, por ejemplo, o hay, si que toman alcohol, o hay uso de drogas para sentirse más tranquilo, eso también es un signo de alarma importante. Y por último, la automedicación. Si ustedes están pensando ya en pedirle a su amiga o amigo, o pedirle a su familiar, que les convide un tranquilizante o un antidepresivo porque se sienten mal, eso es un signo de alarma. Y esto es importante que ustedes consulten y pidan ayuda porque la automedicación tiene una serie de riesgos que obviamente cuando uno consulta, uno va a tener el tratamiento que es más apropiado dado los síntomas que uno presenta en ese minuto. También hay algunos síntomas que son más específicos de enfermedades psiquiátricas. ¿A qué me refiero? Que si aparecen es porque lo más probable es que haya una patología psiquiátrica de base y no una patología psiquiátrica y no que son emociones que uno pudiera esperar en el contexto de un estresor ambiental como el que estamos viviendo. Por ejemplo, si hay desesperanza o pesimismo importante. ¿A qué llamamos desesperanza o pesimismo? De que esa persona vea que esto no se va a arreglar, de que está realmente, ve el futuro negro, de que no va a haber mayores salida a lo que está pasando, de que hay un pesimismo o de que las cosas no van a resultar, de que me va a ir mal, de que me voy a quedar sin trabajo. Y si esto es una cosa persistente, esto es para pensar en que esa persona requiere ayuda. Sentimientos de inutilidad o culpa. Es decir, esa persona siente que no está haciendo bien su trabajo, de que a pesar de que le pone todo el esfuerzo, lo está haciendo mal, de que está siendo mala madre o mal padre, o llegar a sentirse culpable incluso de estar irritable con los hijos. También es para pensar de que puedan necesitar ayuda. Si hay alteraciones conductuales, si esa persona está irritable a un punto de llegar a los gritos, a llegar a, ya para ponerlo en términos más extremos, llegar a lanzar cosas de ese estilo, bueno, estamos hablando que es una alteración conductual que ya deja de ser dentro de lo esperable. Cambios de peso importantes. Si alguien tiene un cambio de peso, tanto de aumento de peso o de una baja de peso importante en este último tiempo, también es para pensar de que es muy probable que haya una patología psiquiátrica que esté en ese momento dando vuelta. Y por supuesto, si aparecen ideas negativas desde el desaparecer, que voy entre comillas, a mandar cambiar lejos, que no quiero saber de nadie, y llegar a pensar que es mejor no estar o morirse,
pensar de que tal vez si me da coronavirus no es tan terrible, si me da un coronavirus grave y me muero. O obviamente llegar al suicidio, aquí ya estamos hablando de son ideas que no son normales y que esto es importante de que consulten de forma lo más rápida posible. Y por último, que esto ya es muy evidente que esa persona va a tener o está teniendo una patología psiquiátrica grave, se aparecen síntomas psicóticos, vale decir que esa persona esté con alucinaciones auditivas, es decir, que esté escuchando voces, que estén viendo visiones, que piense de que hay, por ejemplo, un complot en contra de esa persona específicamente a través del coronavirus, por ejemplo. Cosas de ese estilo, que son ideas francamente patológicas y que hablan de que esa persona está con un juicio de realidad alterado y que requiere, por supuesto, una consulta psiquiátrica lo más rápido posible. Les voy a dar ahora algunos ejemplos para aterrizar también esto, porque también yo puedo hablar de estas emociones y tal vez cuesta aterrizarlo como al caso concreto, pero les voy a poner dos ejemplos que pueden ser absolutamente reales y que, o sea, son reales. Yo lo adapté a una conversación que puedan tener ustedes con sus amistades, que se los voy a mostrar ahora. Entonces pueden ustedes estar con su amiga o amigo y dicen, estoy preocupada. Veo las noticias y estoy espantada de lo que está pasando. ¿Y cómo estás? Pregunta el amigo o amiga. Bueno, como todos. A veces no me puedo sacar esto de la cabeza, pero en general yo creo que he logrado salir adelante. Algunos días estoy más cansada porque no dormí tan bien, pero en general me la arreglo para teletrabajar, estoy rindiendo adecuadamente, puedo estar con mis niños, aunque a veces estoy algo mal genio con ellos. Si ustedes se fijan, esta persona tiene un malestar emocional en algunos momentos, que probablemente es lo que nos está pasando a todos ahora, pero la diferencia es que esto es intermitente, esto no es todo el tiempo. Esta persona además puede funcionar con esfuerzo tal vez, pero puede funcionar, o sea, está pudiendo teletrabajar, está pudiendo estar con sus hijos, etc. Entonces, esta persona tal vez no es indispensable pedir ayuda, pero podría no estar de más, y si esa persona quisiera recibir ayuda, no está tampoco, no es una exageración, podría tal vez tener ayuda psicológica, tal vez no para un tratamiento farmacológico que vamos a hablar en un rato más. Y ahora les voy a mostrar otro ejemplo, en que es esta misma persona que dice, estoy preocupada. ¿Cómo? Le dice su amigo o amiga. Lo de la pandemia no me deja pensar. Estoy todo el día pensando en insultos bichos. Estoy súper sensible, lloro con todo, me quedaría en la cama, me estoy comiendo todo, como todo el día chocolate y he subido de peso. Por lo tanto, sí, te juro que no veo salida de esto, no aguanto más. Me siento mal, no puedo rendir en mi pega, teletrabajando y además trato mal a mis niños, no tengo fuerza. Si ustedes se fijan, esta persona tiene síntomas que son más persistentes, que son más graves, está su funcionamiento bastante alterado. Esta persona de todas maneras necesita pedir ayuda. Entonces, y tiene que consultar porque necesita ayuda para poder sobrellevar esto. Entonces, tenemos a esta persona que está con síntomas ya, está probablemente con un cuadro psiquiátrico en curso, dado la contingencia. Bueno, lo primero es consultar. Y después de la consulta, lo que puede pasar es que esa persona, si le diagnostican una enfermedad psiquiátrica, va a recibir tratamiento farmacológico y o psicoterapia con un psicólogo. El tratamiento farmacológico va a consistir probablemente en algún antidepresivo o algún tranquilizante, y la psicoterapia va a ayudar en el fondo a poder ir procesando todo lo que desde el punto de vista psicológico esto ha implicado para esa persona. Y súper importante que no va a estar solamente con una consulta, sino que esto va a requerir controles y seguimiento, porque además estamos pensando que esta pandemia puede o nos va a acompañar por un buen rato todavía. Esto no se va a acabar en un mes más. Entonces esto no va a ser una ayuda que probablemente se va a requerir por un corto tiempo, va a requerir un seguimiento un poco más largo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si la persona no consulta y no hace esto, tiene el riesgo de enfermarse gravemente y llegar a tener cuadros como depresión, llegar incluso a la ideación suicida, como hablamos, a las alteraciones conductuales, violencia intrafamiliar, etc. Entonces no se dejen para el último minuto para consultar. Bueno, ¿y qué hago si no es indispensable consultar? Como el primer ejemplo que les puse. Tal vez me la estoy arreglando, lo estoy pasando más o menos, pero me las arreglo. ¿Qué hacer para prevenir que me enferme?
y para mantenerme así, sí, en una situación de que no es indispensable consultar. Bueno, primero que nada, muy importante verbalizar lo que yo siento. Esto es importante que ustedes lo comenten con su familia, con sus amigos. Es normal sentir angustia, es normal sentir incertidumbre. Es absolutamente normal porque esta pandemia es muy grave, ¿ya? Entonces es normal. Y mientras uno más lo verbalice, más uno se va a aliviar. Lo peor es guardarse esto para adentro pensando que uno es invencible y que esto a uno no lo va a afectar. Tener contacto social, aunque sea virtual, aunque sea por estas plataformas que hay varias. Peor es no hablar con las personas. Yo digo, ojalá que sea esto además con videollamada para poder verse con sus amistades, con sus familias, con sus padres, abuelos, etc. Eso les va a ayudar mucho a poder activar esa red de apoyo que es tan indispensable en estos minutos para poder, como valga la redundancia, apoyarse. Esto es muy importante y sale además de la evidencia que ya existe hasta la fecha, evitar la exposición excesiva a noticias. Primero, evitar la exposición a noticias o a contenidos que no vengan de fuentes confiables. Eviten el usar el WhatsApp para informarse, porque ustedes no saben de dónde viene esa información. Hay muchas noticias falsas dando vuelta y lo único que hacen es producirles temor innecesario. Mi consejo, meterse a un portal de noticias o en noticias, ni siquiera ver noticias de la televisión, porque también las imágenes son producen mucho impacto emocional. Mejor leer y informarse tal vez 1 o 2 veces al día y con eso debiera bastar. Exponerse más va a hacer que ustedes se angustien más de la cuenta innecesariamente. No sobreexigirse. Imposible ser el mejor padre o madre, es ser el mejor trabajador teletrabajando, ser el mejor papá o el mejor hijo en estas circunstancias. Estamos todos súper exigidos, entonces es imposible ser aquí el súper algo. Súper importante, bajen las expectativas, bajen sus autoexigencias, porque si no, se van a terminar enfermando desgraciadamente. Y otras cosas que son súper relevantes y son muy importantes, y las dejé para el final, pero son muy importantes, hacer ejercicio y comer saludable. El ejercicio también se ha visto que es una intervención que hay evidencia muy sólida que apoya su efecto preventivo en disminuir, preventivo en la aparición de síntomas de salud mental y en disminuir los síntomas cuando ya están presentes. Lo mismo que en la comida saludable. Y si ya está en tratamiento, ¿qué nos puede pasar? Pues supongamos alguno de ustedes ya está en tratamiento por una depresión, por un trastorno bipolar, por un trastorno de pánico. Son enfermedades psiquiátricas que uno puede tener. Ustedes pueden tener las mismas emociones que puede tener cualquier persona que no tiene una enfermedad psiquiátrica. Pueden tener ansiedad, angustia, tristeza, todas esas. Y pueden tenerlas también en niveles que pueden ser también proporcionales al nivel de la pandemia que estamos viviendo actualmente. En este subgrupo de personas pueden tener emociones más intensas que personas que no tienen enfermedad psiquiátrica y lo más complejo es que se pueden descompensar de la patología que tienen previa. Pacientes con depresión, por ejemplo, pueden tener reaparición de los síntomas que tal vez ya estaban bajo control o aumento de los síntomas propios de esa enfermedad, pueden empeorar su funcionamiento y pueden llegar a tener síntomas graves. Supongamos un paciente con esquizofrenia, puede tener alteraciones conductuales, puede tornarse agresivo, etc. Y en pacientes con depresión puede llegar a aparecer ideación suicida, como hablábamos hace un rato. Y esto es una cosa que uno también lo ha visto en las noticias. Y gente, sobre todo de la salud, que ha aparecido, enfermeras, médicos que se han suicidado en este contexto. Y si yo debiera haber estado en tratamiento, es decir, yo era paciente y resulta que por razón que sea, dije, no sigo el tratamiento y suspendí el tratamiento. Aquí la cosa es más compleja porque además no tengo la protección de los medicamentos. Y aquí el riesgo de descompensación de la enfermedad de base es importante. Y es variable dependiendo de la enfermedad. Pero estamos hablando de que hay un riesgo de sobre el 90% de descompensación en pacientes, por poner ejemplos, con esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión recurrente, si es que están sin tratamiento y más encima están en este contexto de un alto estrés social dado el coronavirus. Entonces, en esos pacientes que se han suspendido el tratamiento, por favor, lo más importante, retomen sus controles y retomen sus tratamientos farmacológicos si es que lo están tomando para que estén más protegidos. Si no, lo más probable es que van a tener una descompensación y se van a sentir mal.
¿Y qué debo hacer si soy paciente? No dejar de tomar los medicamentos, para eso contacten a su médico tratante si le hace falta la receta. Ahora están dando una serie de facilidades en la farmacia para poder comprarlo, no lo suspendan. Cuiden su cerebro, durmiendo las horas que tienen que dormir, alimentándose de forma saludable, haciendo deporte, estando con sus amistades, de forma virtual obviamente, con sus familiares, hablando de lo que les pasa. Eso es autocuidarse. Seguir su tratamiento farmacológico y psicoterapia de forma regular, como fue indicado por su médico tratante, y seguir con sus controles y seguimientos. Súper importante para que ustedes se mantengan estables y si tienen alguna descompensación de su patología de base, que sea lo más leve posible.